bienvenidas a una nueva edición de el Club Más Humanos. Estamos encantados y felices de compartir con vosotros una nueva presentación de uno de nuestros libros, de lectura humana, de libros humanológicos, de libros que realmente nos ayudan a crecer como personas, a conocernos, a comprendernos, a ser mejores seres humanos. Estamos en la presentación de un libro que a mí, en lo particular, me ha resultado de muy grata lectura. Es un libro que me ha parecido muy interesante, muy lleno de diferentes niveles de profundidad. Un libro que hoy os queremos presentar aquí en el Instituto Internacional de Humanología y en el Club Más Humanos. Pero la presentación de hoy no la voy a hacer en solitario. Hoy cuento con la ayuda de una colaboradora entrañable con quien me encanta trabajar y que además sé que se ha leído el libro y tiene mucho que contaros del mismo. Quiero presentaros a quien está hoy conmigo para hacer la presentación de este libro, a Victoria Parés Neira. Hola, Toya, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más al Club Más Humanos. Hola Jessica, un placer volver a estar aquí con las lecturas y bueno, qué mejor manera de empezar el 2023, con esta lectura. O sea, es que es como, vamos, es que necesitábamos este libro para poder empezar el año, realmente sí. Aunque hay gente que lo empieza en septiembre, pero vamos, Sí, nos va bien. Es verdad, es verdad. Tendríamos que volver a repetirlo en septiembre, pero nada, un placer, Jessica, y gracias por invitarme. Ya el sabes que todas placer. las lecturas me aportan muchísimo. El placer es todo mío, Adelante. absolutamente. Hoy, como decíamos, hemos traído un libro, La tormenta de nieve. La tormenta de nieve es uno de los libros de Lev o León Tolstoy, un autor ruso, uno de los grandes autores rusos, uno de los grandes autores de la literatura europea y mundial. Es autor de algunos libros quizá mucho más conocidos, como Guerra y Paz o Ana Karenina, que seguro que habéis oído hablar, si no los habéis leído, muchos de vosotros sobre ellos, porque además se han hecho películas. Bueno, pero este pequeño librito, que como veis es muy pequeño, muy fácil de leer, La tormenta de nieve, lo hemos elegido en el instituto por su contenido humano. Como sabéis, todos los meses en el Club Más Humanos, en nuestro club de lecturas Más Books, hacemos la lectura de un libro con contenido humano que nos ayude a conocernos y a crecer como seres humanos. Y este libro, que fue escrito en 1855 por, como os digo, Lev Tolstoy, es un libro que nos abre la mente, que nos abre el corazón y que nos hace plantearnos muchas cosas. Nos hace plantearnos temas tan importantes como el éxito, los desafíos, los retos, el miedo, la soledad, la familia, temas profundamente humanos. Antes de pasar a detallaros un poquito más sobre el libro, dejadme que os hable del autor, de Lev Tolstoy. Tolstoy era hijo de una familia aristocrática, nació en 1828 en una ciudad maravillosa de Rusia que se llama Tula y murió en 1910 en la que había sido la casa familiar donde él nació, Yasnaya Poliana, una ubicación llena de encanto y de magia, una gran casona familiar donde él nació, creció y de hecho vivió con toda su familia hasta su muerte en 1910. Allí residió con su mujer, con quien tuvo un montón de hijos, creo que fueron 13, más de una docena de hijos. Y bueno, él vivió en aquel lugar tras haber tenido varias aventuras a lo largo de su vida. Él estuvo en la guerra de Crimea, él viajó por Europa, estuvo aquí en Suiza, por ejemplo, y siendo como era una persona que venía del mundo aristocrático de la época de los zares rusos, vivió una vida de privilegio, vivió una vida de riquezas en la que no le faltó de nada. No le faltó de nada material. Sí le faltó, pues su madre, que murió cuando él era muy jovencito. Él creció con esa falta, con ese vacío, aunque su padre intentó dar a sus hijos, eran 5, creo recordar, todo el cariño y toda la felicidad posibles en su infancia. Lev Tolstoy fue un hombre que con los años se volvió profundamente espiritual.
no tanto religioso, porque de hecho fue excomulgado por la Iglesia Ortodoxa rusa, porque él estaba bastante en contra de lo que era la institución eclesiástica, aunque era un ferviente seguidor de Jesucristo y era profundamente espiritual y religioso fuera de lo que era la institución eclesiástica. Tolstoy así se convirtió en un hombre que defendía a las minorías, que defendía al pobre, que luchaba por la igualdad de derechos para todas las personas, a pesar de haber crecido en ese entorno aristocrático. Cuando él vuelve de la guerra y retorna a Yasna y a Poliana, descubre que sus siervos, porque en aquel entonces, no olvidemos, había todavía servidumbre en Rusia, vivían en extrema pobreza y con unas carencias increíbles. Y Tolstoy, que debía tener un enorme corazón, decidió que eso no podía ser así. Y como era un adelantado a su tiempo, era un hombre profundamente adelantado y moderno, decidió ayudar a sus siervos. Creó en su propio terreno una escuela para que niños y adultos pudieran aprender. Se formó, como he dicho, estuvo en Suiza, entre algunos otros países europeos como Alemania también, porque vino para aprender técnicas educativas, vino para aprender cómo enseñar y montó una escuela allá en su tierra en la que ayudaba a niños y adultos a aprender con métodos de lo más modernos. Una de las cosas que a mí me llamó la atención, por ejemplo, es que en la escuela de Tolstoy no había horarios. No, fíjate, ellos estaban en clase enseñando y los adultos y niños, cada vez que podían o querían, iban a la escuela a aprender todo lo que les fuera posible. Él intentaba enseñar además de una manera muy natural, porque era un gran naturalista. Adoraba la naturaleza y siempre que podía daba clases fuera del aula, salía al jardín. Hombre, en Rusia eso es un poquito complicado porque, como sabéis, es un país de temperaturas extremas. Yo que he vivido en Rusia, os puedo decir que en invierno hace 40 grados bajo cero y de eso nos habla la tormenta de nieve, unas temperaturas infrahumanas. Pero es que en verano llegas a los 40 sobre cero, con un calor asfixiante y además lleno de mosquitos. Bueno, el caso es que en la primavera y el otoño, cuando la temperatura no es tan extrema, Tolstoy sacaba su clase fuera al jardín y enseñaba en la naturaleza. Era vegetariano, fijaros que estamos hablando de los años 1800 y era vegetariano, o sea, no me digáis que no era un hombre adelantadísimo. Era un hombre profundamente culto. Estudió en la universidad, aunque se le dio fatal y suspendía todo, pero al final acabó sus estudios de Derecho y se dedicó de lleno y con todo su corazón a la literatura. Él es un gran representante de lo que se llama el realismo ruso y sus relatos, sus novelas, sus historias reflejan la realidad de su país en aquella época de una manera, yo creo que no superada por ningún otro autor. Fue coetáneo de Pushkin, de Gandhi y, de hecho, él mantenía una relación epistolar con ambos y con otros muchos, obviamente, pero mantenía esa relación porque aprendía mucho de ellos. Y bueno, pues el señor Tolstoy es un hombre que ha intentado siempre situar sus novelas en la realidad de lo que él ha conocido, por lo que gran parte de sus escritos tiene un alto contenido autobiográfico. Es por eso que quizá las sentimos, sus obras tan cercanas, tan humanas. Y por eso me parecía muy importante traer alguna de estas novelas rusas a el Club Más Humanos y al Club de Lecturas Más Books, porque nos presentan una realidad con la que muchos de los que nos seguís aquí quizá no estéis tan familiarizados. Y por eso me parecía importante ver una perspectiva distinta del mundo, una perspectiva diferente. En La tormenta de nieve, de la que hablaremos ahora en un momentito, y le voy a pasar la palabra a Toya porque sé que tiene mucho que contarnos también, el autor Tolstoy nos presenta un ambiente que es el ambiente del Cáucaso, que como veréis a lo largo de los libros, de las páginas del libro, es bastante hostil en algunas circunstancias, pero también profundamente humano. Entonces, bueno, pues como veis, el autor Tolstoy era un personaje
que murió de una neumonía en una estación de tren, también no lo hemos dicho, después de una vida muy larga, muy vivida, profundamente vivida, como hemos dicho, con una progenie bastante numerosa y con unas experiencias muy interesantes que se pueden casi entrever entre las líneas de sus páginas. Yo sé, Victoria, que tú tienes varias cosas que contarnos del autor y del libro también. ¿Por qué no nos cuentas? Háblanos un poquito de este libro de La tormenta de nieve de Leo Tolstoy. Jessica, a mí la verdad es que cuando votamos en Patreon de las lecturas que se nos habían propuesto, hicimos la votación de la lectura de este primer trimestre. eh, yo no había leído nada de Tolstoy, la verdad, y uno de los que voté fue este porque me hizo mucha gracia, ¿no? El título, no lo sé, quizá porque... pero... Pero desde Patreon, como podemos votar, pues estaba, y suerte que he salido, porque me ha sorprendido gratamente. Siempre digo que cuando leo el libro, luego tengo que irme a la biografía del autor y releerme el libro otra vez, porque hay muchísimas cosas que no llego a entender, no llego a encontrarle el significado, ¿no? Porque es que este librito tan pequeñito que veis aquí, tan pequeñito que cabe en una mano y con tan pocas hojas además, porque es que de verdad, o sea, la letra es grande y tiene 64 páginas, no sé si se ve con la cámara, ¿verdad? No se debe ver mucho. Eh, es que se lee en un momento, o sea, en un día lo tienes más que leído. Pero bueno, yo, si me permites, voy a leer primero el prólogo y entonces puedo meterme un poquito más en la vida de Tolstoy, que no hayas dicho tú, más que, por favor, los nombres en ruso los pronuncias tú, porque yo, yo lo he intentado y de verdad que se me traba la lengua, o sea que te lo dejo para ti. A ver, La tormenta de nieve, el señor Tolstoy. En un momento de notable crisis espiritual, Tolstoy, basándose en la experiencia real de un viaje que emprendiera 2 años antes, escribe La tormenta de nieve, 1856. Imaginaros si hace tiempo. Con una muy fuerte carga metafísica, nos describe, al amparo de las condiciones externas, un sueño y la presencia de la muerte, el punto de inflexión entre el conformismo y el coraje. Memorable y entrañablemente poético, esta narración a medio camino entre la alegoría y el diario nos habla de la toma de conciencia de uno mismo y de sus retos. Bueno, yo cuando leí esto y luego miré, busqué su biografía, la primera palabra con la que me quedé fue tozudo, porque además lo menciona y es que es verdad, o sea, además él buscaba siempre la perfección, o sea, es que era como nació en septiembre, un día después de nacer yo, somos extremadamente perfeccionistas, sabiendo que nunca vamos a estar a gusto con lo que hacemos, pero aprendemos con el tiempo que la imperfección también es bonita, ¿vale? Pero en este caso, eh, él, claro, se marca retos, pero tiene eh, es verdad que tiene una vida como muy activa, muy pasional, puedo decir, en vez de como activamente sexual al principio, hasta que encuentra su gran amor, porque tiene esa falta de madre y siempre está en busca de ese amor de madre, y por eso se va buscando mujeres, o sea, intenta buscar ese amor en otras mujeres, ¿no? Hasta que encuentra a la que iba a ser su mujer. Él desde pequeñito escribía un diario. Entonces, al escribir el diario, pues antes de casarse se lo enseñó a su mujer porque era muy joven y le dijo, oye, esto es lo que hay, que lo sepas, por si acaso te asustas. Y, y, y la verdad es que se casaron, o sea, tuvieron 8 hijos al principio, fue como una eterna luna de miel hasta que él entró en una crisis existencial y espiritual. Y entonces fue cuando salieron sus mejores novelas, la verdad. Todas las que escribió empezaron a partir de ahí. Pero
aquí vemos muchas cosas. Yo empezaría a decir, pero bueno, no sé por dónde quieres que empiece, Jessica, porque es que a mí hasta la nieve y hasta la brisa y hasta el trineo y todo tienen su sentido metafórico dentro de la humanología y sobre todo los retos que nos ponemos a principio de año, ¿verdad? Que nos ponemos muchos, nos ponemos objetivos, nos ponemos retos, y sobre todo es que nos ponemos muchas gafas. Fíjate, Toya, que cuando nosotros elegimos el libro que vamos a leer en el instituto para cada mes, bueno, en realidad no lo elegimos nosotros en el instituto, sino que lo eligen nuestros miembros del Club Más Humanos. Nosotros presentamos una selección de un montón de libros cada 3 meses y los miembros del Club Más Humanos votan y eligen cuáles son los que vamos a leer. Entonces, cuando seleccionaron La tormenta de nieve de Lev Tolstoy, nosotros tuvimos que elegir cuál iba a ser el tema del mes. Sobre la base del libro que estamos leyendo en Más Books, elegimos cuál va a ser el tema del mes que vamos a abordar en el instituto y en el Club Más Humanos. Y leyendo esta novelita, fui yo la que tomó la decisión en este caso, elegí el tema del éxito, porque en el libro se habla de desafíos, se habla de retos, ya lo leeréis, y eso me hizo pensar que es muy importante que la gente sea consciente de qué significa realmente el éxito. Y que quizá el concepto que tenemos de éxito hoy en día es un concepto tan vago, tan poco definido, tan individualizado en un sentido que se nos escapa. Y a veces hablamos del éxito y perseguimos una especie de éxito sin saber muy bien de qué estamos hablando. Es por eso que elegí utilizar el tema del éxito como leitmotiv de este libro y va a ser el que nos va a estar guiando en todas las actividades que hagamos a lo largo del mes. Como bien sabes, Toya, durante el mes nosotros empezamos con la presentación del libro que vamos a leer. La gente lo va leyendo durante el mes, pero vamos haciendo otras actividades todas las semanas aquí en el Club Más Humanos y luego el último martes del mes hacemos un coloquio al que invitamos a todos los miembros del Club Más Humanos a comentar el libro, qué han aprendido, de qué les ha servido, qué dudas tienen. Ponemos en común un poquito todos los aprendizajes y siempre también con esa perspectiva, esa visión, ese tema. Y en este caso, el enfoque que queríamos darle era el tema del éxito. El libro nos narra una aventura. Es una aventura muy única del Cáucaso, de Rusia, de la estepa. Algo que una persona que viva en el Sahara o que viva en México quizá no pueda experimentar en un sentido físico, pero quizá sí metafórico. Es un libro que nos guía en una búsqueda y creo que esa búsqueda todos los lectores nos vamos a sentir identificados con ella. Por eso elegimos este libro. No quiero destriparlo, no quiero daros demasiado detalle porque, bueno, pues como ha dicho Toya, es muy cortito y a nada que os cuente algo ya casi os he contado la novela, ¿no? Lo que sí os puedo decir es que la tormenta de la que habla Tolstoy en este libro, de alguna manera nos lleva a nuestro interior, al interior personal de cada uno de los lectores. Fijaros, qué arte, ¿no? Qué capacidad de crear historias y narrativas que te tocan como ser humano cuando las estás leyendo 100 años después de que han sido escritas. El libro en cuestión, La tormenta de nieve, es un libro que nos habla de esperanza también y nos habla de miedos. Nos habla de el lugar que ocupamos cada uno de nosotros en nuestro mundo y el valor que le damos a ello. Por eso yo quiero animar hoy a todos los que estáis siguiendo el Club Más Humanos, a todos los que estáis conectados en el Instituto Internacional de Humanología hoy, que aprovechamos para saludaros, a que os leáis este libro y a que participéis de las actividades que estamos organizando en el Club Más Humanos, porque de verdad no tiene desperdicio. Me ha hecho mucha gracia, Toya, que has comentado antes que tú eres una perfeccionista y que Tolstoy también lo era. Voy a contar una anécdota del señor Tolstoy que, bueno, pues también lo humaniza un poco. Efectivamente, Tolstoy era profundamente perfeccionista, excepto en una cosa. ¿Sabes cuál era, Toya? Tenía una grafía, una forma de escribir que no había Dios que entendiera.
Nadie era capaz de leer su grafía. Entonces, solamente su mujer era capaz de descifrar lo que había escrito. Y cuando el editor o el que iba a publicar sus libros se encontraba con aquellos manuscritos, era incapaz de publicarlos porque no entendían nada. Su mujer, lupa en mano, transcribía cada una de las palabras de su marido, que escribía hasta en los márgenes de las hojas. Entonces, bueno, sí, era un perfeccionista en muchas cosas, pero no precisamente en su caligrafía. Nos saluda Marilú desde México. Hola Marilú, qué gusto tenerte aquí. Aprovechamos para mandarte un... ¡Hola! ¡Oye! Marilu, un abrazo enorme. Perdona, Jessica. No, tranquila, nos encanta que nos saludéis, así que si estáis conectados, por favor, saludarnos para que sepamos dónde estáis, desde dónde nos estáis siguiendo. También te quiero contar otra característica bastante personal del señor Tolstoy, y es que era un apasionado defensor del Esperanto, de esa lengua universal que se inventó hace 100 y pico años, que muchos lingüistas defendieron como posible lenguaje universal para la humanidad. El Esperanto es una lengua artificial que se creó tomando de diferentes idiomas del mundo para intentar crear un lenguaje universal que pudiéramos aprender todas las personas del mundo para poder comunicarnos sin necesidad de traducciones. Y el señor Tolstoy era un apasionado del Esperanto. El libro que vais a estar leyendo, La tormenta de nieve, en esta edición de Acantilado, es la única traducción que existe en español directamente del ruso al español. Fijaros, existen otras dos versiones anteriores publicadas por otras editoriales que eran traducciones de traducciones. Igual traducciones del ruso al francés y del francés al español, o del ruso al inglés y del inglés al español. Pero esta, la edición que tenemos ahora en la mano de traducción de Selma Acera, de Acantilado, es la única que está traducida directamente del ruso al español, y eso es importante. Es importante saberlo porque el ruso y el español tienen algunas cosas en común que no tienen otros idiomas, como el inglés, por ejemplo. Y es que en español y en ruso somos súper hiperaficionados a todos los diminutivos y a todos los apelativos. Por ejemplo, decimos pequeñito, o decimos cosica. Entonces, en ruso también hay muchísimas terminaciones que hablan de diminutivos y de aumentativos, mientras que en inglés, por ejemplo, no existen. En inglés dices little, few, pero le añades palabras para poder reflejar eso. Bueno, pues en ruso y en español sí existe, por lo tanto la traducción fluye un poquito mejor, porque para un traductor que traduce directamente del ruso al español, la similitud, la coherencia se mantiene con mucha más facilidad. Otra anécdota que quería comentar sobre La tormenta de nieve, porque bueno, pues me ha llamado la atención como traductora que he sido durante muchos años. Antes de pasarte la palabra, Toya, también quiero mencionar que el señor Tolstoy, como hemos dicho, era profundamente humano, y quiero reflejar su humanidad en una cita que conozco de él que me encanta. Una cita que creo que a todos nos va a dar un poquito en qué meditar, un poquito en qué pensar. Tolstoy decía que el secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace. No, la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer lo que se hace. Entonces, si tú me estás escuchando, pregúntate y plantéate, ¿tú quieres lo que haces o haces lo que quieres? Claro, lo ideal sería hacer lo que se quiere y querer lo que se hace en todo momento, ¿verdad? Como tengo yo la suerte y la gran fortuna de que me ocurra a mí, porque yo casi siempre estoy haciendo lo que quiero y quiero lo que estoy haciendo. Es, creo que, una reflexión importante, y que ahora, como has dicho tú, Toya, hace un momento, estamos a principio de año, es un buen momento para plantearnos si a lo largo de este 2023, que ahora comienza, vamos a hacer lo que queremos o vamos a querer lo que hacemos. ¿Qué te parece la cita, Toya? Que es encantadora.
Vamos, me parece, además creo que me la voy a imprimir en grande para recordármelo, pero también tengo que decir que ahora estoy haciendo lo que quiero, como esto, que estar en el instituto y disfrutar del club de lecturas como de el resto de los talleres. Entonces, esta lectura me ha llevado a pensar en muchos de los talleres que hacemos en el instituto, porque una cosa que hemos dicho siempre es, ahora que mencionas esta frase del señor Tolstoy, es que muchas veces hemos hablado del hombre que va amargado cada día a trabajar y a un trabajo que no le gusta, ¿sabes? Y que será incapaz de hacerlo bien porque no le gusta, pero tiene que hacerlo porque tiene que llevar pues un sueldo a su casa. Pero tienes que acabar buscando realmente lo que es pues tu propósito de vida, algo que hacemos en el instituto y que estudiamos y que hacemos talleres. Entonces, en la lectura me he visto no solo la tozudez, sino que digamos que mi perspectiva de ver las cosas tiene que ser muchísimo más abierta. Eh, Primero, es que si lo digo, puedo decir cositas pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas. Porque una de las cosas que más gracia me hizo es cuando le dio la cara a, a la persona que llevaba el trineo, a su conductor, no era chofer, porque era el que llevaba el trineo, ¿no? Que se llevó una gran sorpresa al verle la cara, porque solo le veía la espalda. Pero luego también vi esa resiliencia optimista que nosotros llamamos, no la resiliencia de resignarse y ya está, esa resiliencia que practicamos ante el frío, ante todo lo que les va sucediendo, porque pasan un frío de narices, pero siempre tienen algo para solventar ese frío que están padeciendo. Lo que también encontré fue acompañamiento, acompañamiento, acompañamiento porque vi que daban muchos pasitos atrás, muchas veces, por muchas dudas que tenían, porque no sabían si tirar adelante. Y esto nos pasa cuando nos ponemos un reto, nos marcamos un objetivo a principios de año o cuando cada uno desee, siempre tenemos dudas. Y siempre, si no nos ponemos bien, pues no nos marcamos o trimestralmente o mensualmente o lo que cada uno, lo que le vaya mejor, porque cada persona es un mundo, eh, eh, tenemos que saber que siempre va a fallar algo, pero tenemos que encontrar esa salida. Yo, si algo que he aprendido en el instituto es que tengo tantas salidas como letras tiene el abecedario y no me cansaré de repetirlo. Entonces, siempre tienes, si te falla la A, siempre tienes que tener la puerta B, ¿no? Pero lo tienes que tener muy estructurado, muy bien estructurado. Entonces, eh, el propósito de vida lo encontramos, pero tenemos que profundizar muchísimo, tenemos que reflexionar muchísimo. Se pasa mucho miedo en esta lectura. Ellos, los protagonistas, pasan miedo por la tormenta. Para mí la tormenta son unas gafas, son esas gafas que te pones, ¿no? La nieve que no te deja ver, das pasitos atrás como te pasan los trabajos, o sea, o en el proyecto que tienes, que te has puesto a principios de año y dices, va, lo dejo, ya me he cansado, ¿no? Y te rindes. No, por Dios, que rendirse no es una opción. Si ves que no es el que tú quieres, como tú has dicho, la frase que dice Tolstoy, que no es el que uno quiere de verdad porque no le encaja, vete a otro, ¿no? Pero eso lo aprendemos en el instituto. También hay mucho, cuando digo acompañamiento, es porque al final van tirando adelante, pero siempre con alguien. Van detrás de otra persona o van siguiendo el camino o ven una sombra, en este caso. Pero es que ya estoy diciendo muchas cositas. Pero ese acompañamiento, y yo me he visto reflejada en el acompañamiento que he sentido en el instituto. O sea, ya en momentos de estrés, de ansiedad, en momentos pues de verme muy baja, de verme hundida, de ver pues que de aceptación, de encontrar, pues, no lo sé, yo la verdad es que he encontrado como mi lugar, mi rinconcito
Qué que digo alegría, Toya. que atesoro y además es que si hay algo en la lectura que es muy bonito también y es el amor, pero él siempre está persiguiendo y tiene mucho miedo al amor. Fíjate que cuando tú estás hablando de la tormenta de nieve, de la nieve como tal, cuando yo leí el libro, eh, la primera vez que lo leí, porque lo he leído un par de veces, recordaba mi época en Rusia. Yo viví durante 2 años en Moscú y cuando estábamos allí, bueno, pues en pleno invierno, las montañas de nieve, al abrir la puerta de nuestra casa, llegaban a los 2 metros de altura. O sea, nosotros salíamos por un pasillo de nieve y teníamos montañas de nieve en los lados. Y recuerdo que cuando llegamos nos dieron una serie de instrucciones de supervivencia para poder residir en Moscú. Y algunas de ellas eran, por ejemplo, en pleno invierno no salgas sin un sombrero en la cabeza y a poder ser de piel de animal. ¿Por qué? Porque es por donde entra y se va, por donde se va todo el calor y por donde entra todo el frío. Y si no llevas un sombrero que te tape la cabeza, se te va el calor y puedes enfermar y puedes ponerte muy mal, muy mal, muy mal. Las orejas se te congelan y se te pueden romper. Fíjate qué cosa más tonta, ¿no? Y luego hubo un detalle que no se me olvidará nunca, que nos dijeron muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado al abrir las puertas. Y decir, ¿por qué tenemos que tener cuidado al abrir las puertas, no? Fíjate qué cosa, Toya. Nos decían mucho cuidado al abrir las puertas porque si te quitas el guante para abrir la puerta con la mano, si la aldaba o la manillar de la puerta es de metal, te puedes quedar pegada a la puerta. Se te pega la piel al hierro, al metal. Claro, son cosas que si no te ha tocado vivirlas, pues te pillan muy lejos, ¿no? Y este libro me hizo volver a esos momentos, recordar aquel intenso frío en Moscú en el que salíamos a pasear con los perros con botitas. Les teníamos que poner botitas a los perros porque se les pegaban las patas en el suelo. Y bueno, pues iban andando como patos, era muy divertido. Y el libro me ha hecho vivir aquellos momentos otra vez. Entonces espero que todos los que vais a leer este libro, y ahora mismo me están preguntando el nombre del libro, os lo voy a dar en un segundo, espero que todos los que volváis a Aquí. leer este libro lo sintáis, lo viváis, aunque sea, como se dice hoy en día, de una forma vicaria. Aunque no lo hayáis vivido nunca, yo creo que La tormenta de nieve, que es el título del libro, La tormenta de nieve de Lev Tolstoy, os va a ayudar a tener un poquito aquellas experiencias que yo viví en Moscú. Nos pregunta cómo se llama el libro Oralia Bernal Flores, que nos saluda desde Veracruz, México. Hola, Oralia, qué gusto tenerte ¡Hola! aquí. Es un placer. ¡Uy! Cuánta gente de México! Sí, hoy estamos mexicanos, es verdad, qué gusto. Apapacho para todos. Papachos gigantes para nuestros seguidores mexicanos. Es un placer el que estéis aquí con nosotros en la distancia. Victoria Toya está en España, yo estoy en Suiza, ahora estamos conectados, por lo menos que sepamos con gente de México, así que estamos uniéndonos en la distancia, como también nos ayuda a unirnos en la distancia la obra de La tormenta de nieve de Lev Tolstoy. Como sabéis, el libro es la lectura de este mes en nuestro Club de Lecturas Humanológicas del Club Más Humanos. Sabéis que para poder participar en el Club Más Humanos podéis hacerlo en esta página que aparece en la pantalla detrás de mí, a ver si soy capaz, sí, aquí, en patreon.com/Club Más Humanos. Allí tenemos todas estas actividades mensuales. Tenemos el Club de Lecturas Más Books en el que leemos el libro. Tenemos eventos, tenemos conferencias, tenemos concursos. Hablando de concursos, en el Club de Lecturas todos los meses regalamos un libro. No regalamos el libro que estamos leyendo, porque se supone que ya lo tenéis y ya lo estáis leyendo, pero hacemos un concurso y en el mes de enero vamos a estar regalando este libro. Este es un libro que se titula Escribir ficción. Dicen que es uno de los mejores libros para aprender a escribir que existen en el mercado. Es de la Escuela de Escritores de Gotham, que es una de las mayores y mejores escuelas de escritores estadounidenses, de las universidades estadounidenses. Escribir ficción es un libro práctico. Yo lo conozco muy bien porque yo lo he traducido al español. Esta versión que estamos sorteando es con mi traducción al español, mi propia traducción personal.
¿Y cómo se puede conseguir este libro? Pues es muy fácil. Os metéis en nuestra página, a ver si que siempre me lío, en nuestra página de Patreon y respondéis a la pregunta que os hacemos sobre el libro del mes y entre quienes respondan correctamente a la pregunta sortearemos la copia de este libro que el ganador recibirá cómodamente en su casa, desde nuestro instituto. Así que, como veis, estamos compartiendo siempre aventuras, textos, experiencias. También los miembros del Club Más Humanos a través de Patreon. Sabéis que tenemos nuestra revista mensual que sale los días 15. Ya estamos trabajando mucho, mucho, mucho para que salga una edición maravillosa. Y además va a ser una edición de celebración porque celebramos 4 años de revista este mes de enero. Capo, bravo. Sí, 4 años y la revista, como sabéis, tiene entre 50 y 60 páginas a todo color de artículos, entrevistas, contenidos de humanología. Solamente por ser miembros del Club Más Humanos tenéis derecho a recibir la revista todos los meses. Bueno, ¿qué más contamos de La tormenta de nieve para quienes no la hayan leído? Que es un libro que a veces nos hace sentir un poquito mal. Nos hace sentir un poquito mal porque es duro. No es una lectura de estas cómicas, agradables. No, hay momentos difíciles, pero esos momentos difíciles son profundamente humanos. Nos llegan comentarios, Elizabeth López Lambarri, no sé si desde México o Estados Unidos quizá, nos felicita por la revista también. Gracias, Elizabeth, qué placer tenerte aquí. Marilu nos manda papachos y te dice Toya que te extraña mucho. Estamos... Y yo sí. de que estéis aquí. Eli, un placer también que estés aquí. Helios Bernal, doctora, la admiro mucho, es tan sabia desde México, muchas felicidades. De verdad que muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí. Hoy parece ser que es el día de México, porque sé que aunque Elizabeth quizá esté en Estados Unidos, es mexicana también, así que qué felicidad, qué gusto que tengamos esta conexión tan especial con el maravilloso país de México, con el que, bueno, quienes me conocéis sabéis que también tengo parte de mi corazón allí. Con esto os hacemos hoy la presentación oficial de este libro, La tormenta de nieve, de León Tolstoy. No tenéis excusa para no leerlo. Son muy poquitas páginas, pero muy, muy bellas y con un lenguaje que solamente un grande como Tolstoy podría crear. De verdad, leeros el libro y no os perdáis las actividades que os organizamos todos los meses, porque a través de todas esas actividades vamos creciendo como seres humanos. Como sabéis, parte del objetivo del instituto es ayudar a todos los seres humanos a conocerse y comprenderse para poder tomar las riendas de su realidad y que todos podamos llegar a ser mejores seres humanos. Porque, Toya, tú no sé, pero yo no conozco a nadie que no quiera ser mejor persona, que no quiera ser mejor ser humano. Yo creo que todos aspiramos a ser mejores. Y todas las actividades que desde el instituto y el Club Más Humanos organizamos todos los meses nos intentan ayudar a eso, a crecer como personas, a ser mejores en cada uno de los pequeños aspectos de la vida. Y este y los demás libros del Club Más Books dentro del Club Más Humanos nos ayudan a eso, a ir conociéndonos y a ir creciendo como personas. Así que yo quiero animaros a todos a que os hagáis con este libro, La tormenta de nieve, que además, pues como veis, es muy, muy, muy fácil de leer y que participéis en estas actividades, que os apuntéis a los concursos, a ver si podéis ganar el libro y que a través de la revista también participéis en otras actividades como, por ejemplo, el Instituto Internacional de Humanología recomienda, que es una actividad en la que llevamos a cabo diferentes experiencias y luego las ponemos en común, o a que participéis también en las clases magistrales que impartimos en el instituto y que son para socios del Club Más Humanos y todas las demás, que hay muchísimas y podría estar un par de horas hablando de todas las actividades que hacemos. Así que... No, de hecho, tenemos 2 conversaciones humanológicas este mes, ¿no? Tenemos también 2 para que participen todos, o sea, para que se puedan conectar. Hay 2 programadas, pero bueno, es que tienen que meterse.
Tienen que meterse. Comentar también que en Facebook, o sea, no solo en Patreon, en el club de lecturas, cuando vas a la plataforma de Patreon y pones Club Más Humanos, allí estamos. Entonces hay varios niveles. Entonces tú te puedes apuntar al nivel que quieras, pero de verdad es que el nivel más elevado que nos está regalando el instituto es que no llega ni a un aperitivo mensual. O sea, nos está dando tanto por tan poco que sería una vergüenza no apuntarse. De verdad, nos está regalando muchísimo. Y como dice Jessica, lo que se trata es de ser más humanos. ¿Quién no quiere un mundo mejor para los que vienen detrás nuestro? Primero nosotros, para poder enseñarles a ellos. Y por qué no, nuestros hijos, nuestros nietos, y así uno detrás de otro, ¿no? Y sobre todo, estar orgullosos siempre de lo que hacemos, estar contentos con nosotros mismos, estar... Y una cosa que quiero repetir, y esto me pasa mucho cuando digo el Instituto de Humanología, aquí no se deja fuera a nadie. No se trata de religiones, no se trata de sexo, no se trata de edad, no se trata de nada. Se trata de ser más humano. Aquí no se da portazo a nadie. Y tampoco se ponen reglas a nadie y se le dice adiós. Sí, aquí Aquí estamos respetamos para profundamente a apoyar cada ser humano. Es fundamental el respeto hacia cada ser humano. a cada Marilu uno. nos dice, Toya, enorme escritor y Sí, ser humano, no conocía ese título, de nuevo disfrutaré leyéndolo. Sin duda, Marilu, yo creo que te va a encantar este librito, como a todos los que y estáis. hay un perro, hay un No me perrito, expliques pero más, no cuentes más, no, Toya, no, que lo es lean, que se y me... que seguro que les va a encantar. Bueno, Toya, yo creo que con esto tenemos ya información suficiente. La gente que nos está siguiendo va a poder aventurarse, lanzarse a la lectura de este librito que de seguro les va a encantar. Os animamos a todos a que vayáis poniendo comentarios, preguntas, a que realmente participéis y viváis de este Club Más Humanos y de todo lo que entraña la lectura de este libro y el aprendizaje de la mano de Lev Tolstoy. Toya, me ha encantado, como siempre, compartir espacio contigo. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Sé que vas a seguir estando en todo este proyecto de La tormenta de nieve de León Tolstoy con Oh, nosotras. es- Y os invito a todos a que ya lo empecéis a leer, ya que Bueno, por lo menos, participéis en el coloquio en el que vamos a poner la puesta en común para que nos compartáis vuestras opiniones el último martes del mes de enero de 2023. Gracias y, como siempre, un enorme abrazo desde el Instituto Internacional de Humanología y el Club Más Humanos. Helios Bernal pregunta, antes de que terminemos, ¿cuál es el género del libro? Disculpe. Y Elizabeth nos dice abrazos y qué gusto escucharlas. Helios Bernal, el libro es una pequeña novela, ¿vale? Es una novela de realismo ruso, pero ya verás, una novela con mucho contenido, mucho... a lo mucha que chicha, agarrarse. como se dice en español, con Mucho, mucha chicha mucho, dentro. mucho. Ya nos contarás qué te parece el libro, ¿de acuerdo? Toya, un abrazo a todos los que habéis estado hoy en directo y a los que nos escuchéis después en diferido. Nos vemos en el Club Más Humanos todas las semanas. Gracias y que tengáis una maravillosa tarde. ¡Chao! Un abrazo a todos.